En este ejercicio nos indican que una partícula se mueve en una trayectoria circular de 1 metro de radio. Indicamos por aquí entonces el radio es 1 metro. Además dice que su posición angular está dada por, y me dan la ecuación de la posición angular, donde dice que t está en segundos y θ está en radianes, lo cual implica que todas las cantidades están en el sistema internacional, así que no nos preocupemos mucho por las unidades, sino que solamente nos preocupemos por resolver. Vamos con la pregunta A. Dice que debemos determinar la velocidad angular y la aceleración angular para todo instante de tiempo. Ya esa preguntita es directa porque solamente vamos a utilizar la definición. Sabemos que la velocidad angular se determina derivando la posición angular con respecto del tiempo. Y como tenemos como dato la posición angular, podemos hacerlo directamente derivando. Derivamos pi octavos, es una constante, sale 0. Pi cuartos por t, si derivamos menos pi cuartos va a salir, ¿no? Menos pi cuartos por t. Y aquí vamos a derivar esto con respecto del tiempo y me va a quedar pi cuartos por t. Y entonces esta es la respuesta para la velocidad angular. Recuerda siempre colocarle las unidades, radianes por segundo. Vamos ahora con la aceleración angular. La aceleración angular también vamos a aplicar la definición para poder determinar cuánto es esa aceleración angular, derivando la velocidad angular. La velocidad angular, recuerda que lo hemos hallado en esta parte, solamente la derivamos y obtenemos el valor de pi cuartos. Unidades, recuerda, no te vayas a olvidar, radianes por segundo al cuadrado. Y de esa forma hemos respondido la primera pregunta. Vamos con la pregunta B. La pregunta B es un poquito más extensa, porque la pregunta B lo que me está pidiendo determinar es para el instante t igual 0 los vectores velocidad y aceleración. Lo primero que vamos a hacer es determinar la posición angular, la velocidad angular y la aceleración angular para t igual 0. A ver, la posición angular para t igual 0. Evaluamos nada más la posición angular que se encuentra por aquí. Para t igual 0 y esto me da pi octavos radianes. Luego debemos hallar la velocidad angular en el instante 0. Igualito evaluamos para 0, me da menos pi cuartos radianes por segundo. Y luego debemos determinar también la aceleración angular para el instante 0. Pero estamos con mucha suerte porque la aceleración angular no depende del tiempo. Es una cantidad constante cuyo valor es pi cuartos radianes por segundo al cuadrado. Una vez que hemos hallado esas tres cantidades, lo que vamos a hacer ahora es hallar la rapidez y las componentes de la aceleración justamente en ese instante. A ver, recordemos un poquito. La rapidez se determina mediante la siguiente ecuación. La rapidez en función del tiempo se calcula como el módulo o el valor de la velocidad angular multiplicado por el radio. En este caso vamos a hallar para el instante 0. Entonces vamos por aquí. La velocidad en el instante, la rapidez en el instante 0 es igual al valor de la velocidad angular en el instante 0. Recuerda que su valor en este caso es pi cuartos, el valor absoluto, va a ser entonces por aquí pi cuartos, el valor, multiplicado por el radio, que es 1. Entonces tenemos que la rapidez es pi cuartos metros por segundo, recuerda que esas son sus unidades. Vamos ahora con la aceleración normal, igualito en el instante 0. A ver, entonces por aquí, recordemos que la aceleración normal se calcula como la velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio. Vamos a reemplazar nada más. La velocidad angular en el instante 0, que es donde estoy analizando, vale pi cuartos, o bueno, menos pi cuartos. Copiamos aquí menos pi cuartos, pero recuerda que esto está elevado al cuadrado. Y multiplicado por el radio, que en este caso es 1. Recuerda el dato, radio vale 1. Y entonces aquí obtenemos que la aceleración normal es pi al cuadrado entre 16 metros por segundo al cuadrado. También debes recordar que la aceleración tangencial
se calcula como la aceleración angular por el radio. Pero como lo que queremos hallar es el módulo, recuerda que aquí siempre le colocamos un valor absoluto. Muy bien, entonces vamos a calcular la aceleración tangencial en el instante 0, que es igual al valor de la aceleración angular, que en este caso es pi cuartos, multiplicado por el radio, que es 1. Por lo tanto, tenemos aquí pi cuartos metros por segundo al cuadrado. Muy bien, con esto lo que hemos conseguido son las magnitudes de los vectores pedidos. Pero recuerda que un vector es una flechita, tiene componentes y justamente eso es lo que quiere el problemita. Entonces, para ver el vector vamos a tener que analizar el movimiento circular mediante un gráfico. Aquí he dibujado solamente una parte de la trayectoria circular, básicamente por la posición angular que está en el primer cuadrante. No es necesario dibujar toda la circunferencia si no se va a utilizar, solamente la parte que vamos a analizar. Y justamente la parte que vamos a analizar viene dada por la posición angular. Entonces la posición angular en t igual 0 está más o menos por aquí, exagerando un poquito. Esta es la posición angular en 0. Recuerda que ahorita la posición angular que hemos determinado es positiva. Si es positiva, se mide, recuerda, a partir del eje X en el sentido antihorario, cuando es positiva. Y ahí ubicamos a la partícula. Ahora debemos averiguar hacia dónde se mueve la partícula, o sea, si la partícula está girando en el sentido horario o antihorario, porque lo que sabemos nosotros es que existe un vector llamado velocidad que siempre es tangente a la trayectoria, o sea que está en esta recta, la cual como es tangente a la circunferencia, aquí debe formar 90 grados. Lo que debo averiguar ahorita es si este vector velocidad está apuntando hacia arriba en esa recta o hacia abajo en esa recta. Para responder esa pregunta lo que debo hacer es analizar la velocidad angular. Fíjate que la velocidad angular para ese instante es negativa. Si es negativa, recuerda que está en el sentido horario, o sea, debe estar de esta forma. Entonces la velocidad angular aparece en este sentido. También recuerda que la velocidad angular lo que siempre me indica es en qué dirección, en qué sentido se está moviendo la partícula. Como en este momento sale en el sentido horario, significa que la partícula en ese momento se mueve en ese sentido. Por lo tanto, la velocidad debe apuntar en esa recta tangente hacia abajo. Ahí tenemos entonces la velocidad. Continuamos con las componentes de la aceleración. La componente más sencilla de dibujar siempre es la aceleración normal, porque recordemos que la aceleración normal siempre, en todos los casos, en el movimiento circular, siempre apunta hacia el centro de la trayectoria circular. Entonces vamos a dibujar por aquí la aceleración normal apuntando hacia el centro de la trayectoria circular. Ahí está la aceleración normal. Ahora vamos con la aceleración tangencial. Para dibujar la aceleración tangencial debemos ubicar una recta tangente a la trayectoria y en este caso ya la tenemos, que es la recta donde está contenida la velocidad. Ahora debemos ver hacia dónde apunta el vector aceleración tangencial. Podría apuntar hacia abajo en esa línea o hacia arriba en esa línea. Para responder esa pregunta debemos analizar la aceleración angular. Como en este caso la aceleración angular es positiva, significa que aparece en el sentido antihorario. Y si aparece en el sentido antihorario, significa entonces que la aceleración tangencial debe estar apuntando en ese sentido en ese momento. Entonces aquí tenemos la aceleración angular en 0 y obviamente por aquí aparece la aceleración tangencial. Recuerda siempre guiarte por el sentido que van adquiriendo en ese momento. En ese momento el sentido de la flechita de la aceleración angular, digamos que es hacia arriba. Y también la aceleración tangencial en ese momento está apuntando hacia arriba en esa recta tangente. Recordemos que los valores de estas cantidades le hemos calculado. La velocidad
o perdón, la rapidez en ese instante es pi cuartos. Aquí está, mira, su valor. La aceleración normal en ese instante es pi cuadrado entre 16. Aquí está también. Y la aceleración tangencial, pi cuartos. Y la posición angular es pi octavos. Lo que me pide la preguntita entonces es indicar cómo son los vectores en el momento o en el instante t igual 0. Ya tengo su magnitud y ya sé hacia dónde apunta la flecha. Vamos a ver la dirección. Para eso solamente debemos indicar las componentes. A ver, esta cosita de acá yo sé que tiene una componente en el eje X, que es esta componente de acá. Y tiene una componente en el eje Y, que es la componente que está por aquí. Esas dos componentes posee. Solamente me faltaría determinar un ángulo. Pero recordemos que esta componente que está acá es una componente paralela al eje Y. O sea que si yo prolongo esta línea, por aquí se forma un ángulo de 90 grados. Porque esto es el eje X y él es paralelo al eje Y. Y como esto de aquí es pi octavos, esto es su complemento y pi octavos aparece acá. Y entonces ya tengo un ángulo para poder hallar esta velocidad. A ver, comenzamos por aquí. La velocidad en el instante 0. Esta velocidad presenta dos componentes. Una componente en el eje X que con este valor y con pi octavos va a ser por aquí así, ¿no? B seno de pi octavos. Recordando que este v que está por aquí es pi cuartos. Entonces la primera componente en el eje X es pi cuartos seno de pi octavos. Ya está. Vamos ahora con la segunda componente. Si esta componente era el seno, obviamente la componente que está acá es el coseno. Vamos a indicarlo por aquí. V coseno de pi octavos. Ya, recordando que la rapidez es pi cuartos. Entonces tenemos por acá pi cuartos coseno de pi octavos. Ya, ahora lo que tienes que tener aquí mucho cuidado siempre con las componentes es hacia dónde apuntan. Por ejemplo, la primera componente de la velocidad, la componente horizontal, está apuntando hacia el eje X positivo. Por lo tanto, esa componente es positiva. Sin embargo, fíjate que la segunda componente, la que está en el eje Y, está apuntando hacia el eje Y negativo. Por lo tanto, esta componente debe tener un signo menos. Y aquí está el signo menos para esa componente. Lo que hemos determinado por estos lados son solamente las magnitudes. Cuando tú expresas el vector, debes colocar las componentes con su respectivo signo. Ya tenemos entonces la primera velocidad. Por cierto, en la calculadora por lo general está programada en grados hexagesimales y no en radianes. Si quieres evaluar esto, debes indicar seno de 45 medios y coseno de 45 medios, ¿ya? Entonces vas a obtener los siguientes valores. Así es como debes evaluarlo en tu calculadora. Ahora vamos a determinar el vector aceleración. Para eso debemos hallar cada una de sus componentes. A ver, primero comenzamos con la aceleración tangencial. Esta aceleración tangencial presenta dos componentes. Una componente vertical y una componente horizontal. De esta forma. Para poder determinar qué forma tiene la aceleración tangencial, así como hemos hecho con la velocidad, nuevamente requerimos un ángulo. Y en este caso está bastante sencillo, porque fíjate, miren esta línea vertical. Este ángulo era pi octavos, este es su complemento, y por lo tanto para que todo sume 180, esto debe ser pi octavos. Y de ahí tenemos entonces que esta cosita es aceleración tangencial, seno de pi octavos
Y esto es aceleración tangencial coseno de pi octavos. Ya, recuerda que pi octavos es 45 medios. Vamos a reemplazar rápidamente. Aceleración tangencial. La primera componente, la componente paralela al eje X, es AT seno de pi octavos. Recuerda que la aceleración tangencial es pi cuartos. Vamos reemplazando entonces pi cuartos seno de pi octavos. Recuerda que pi octavos es 45 medios. La segunda componente es lo mismo, ¿no? AT, pero ahora con el coseno. Pero recuerda nuevamente que la aceleración tangencial es pi cuartos. Y esto es coseno de 45 medios. Y ahora vamos a ver los signos. A ver, la primera componente, fíjate que está apuntando hacia el eje X negativo, ¿no es cierto? Por lo tanto, la primera componente debe tener signo menos. Y la segunda componente está apuntando hacia el eje Y positivo. Por lo tanto, tiene signo más, lo dejamos así nada más. Entonces ya tenemos la aceleración tangencial. Vamos ahora con la aceleración normal. Aquí tengo la aceleración normal y vamos a indicar sus componentes. Una componente horizontal y una componente vertical. Para poder determinar las componentes, nuevamente requerimos un ángulo. En este caso es bastante sencillo, dado que esta componente es horizontal y este lado es horizontal. Este angulito pi octavos aparece aquí. Y entonces esta componente que está aquí, la horizontal, va a ser la aceleración normal coseno de pi octavos. Y esto va a ser la aceleración normal seno de pi octavos. Ya está. Y ya tenemos las componentes. Vamos a igual acá a reemplazar rápidamente. Aceleración normal para el instante 0, el que solo estoy analizando. Primera componente, aceleración normal coseno de pi octavos. Recuerda que la aceleración normal es pi cuadrado entre 16. Pi cuadrado entre 16 coseno de pi octavos. La segunda componente es aceleración normal seno de pi octavos. Aceleración normal pi cuadrado entre 16 seno de pi octavos. Pero recordemos que pi octavos es 45 medios. Y no nos olvidemos de los signos que van a presentar las componentes. Para eso revisemos otra vez aquí las componentes. A ver, la primera componente, la componente en el eje X de la aceleración normal, está apuntando hacia la izquierda, hacia el eje X negativo. Por lo tanto, la primera componente es negativa. Colocamos aquí un menos. Y la segunda componente está apuntando hacia el eje Y negativo. Por lo tanto, la segunda componente también es negativa. Colocamos aquí menos. Y ya tenemos entonces la aceleración tangencial y normal en el instante t igual 0. Pero el problemita no solamente me pide las componentes, sino que me pide el vector aceleración. Para eso debemos recordar que la aceleración se calcula como la suma de sus componentes, la suma vectorial de sus componentes. Obviamente, si estamos analizando en el instante 0, va a ser la aceleración en 0 con la suma de las componentes en ese instante. Ya lo único que debemos hacer aquí es sumar nada más, componente a componente. Primera componente de la aceleración tangencial más la primera componente de la aceleración normal, quedando así. Y entonces estas dos son las respuestas al problema porque me piden el vector velocidad y el vector aceleración. Ya queda como tareita operar, ¿no? O sea, reemplazar seno de 45 medios y coseno de 45 medios y obviamente aquí hacer la operación correspondiente. Ahora en la preguntita C dice lo mismo que la preguntita B. Debemos hallar los vectores velocidad y aceleración, solamente que para otro instante. O sea que el procedimiento lo vamos a repetir. Primero vamos a tener que determinar la posición angular, la velocidad angular y la aceleración angular para el instante t igual 2. A ver, comenzamos. Posición angular en 2. Vamos reemplazando. Va a ser pi octavos menos pi cuartos por 2 al instante más pi octavos por 2 al cuadrado. Operando esto, ¿cuánto sale? Pi octavos
radianes. Vamos ahora con la velocidad angular en el instante 2. Muy bien, igualito, vamos a evaluar esto para el instante 2, quedando entonces por aquí pi cuartos radianes por segundo. Y vamos con la aceleración angular, que ya sabemos que es un valor fijo constante, en este caso pi cuartos radianes por segundo al cuadrado. Ahora, si comparamos estos resultados con los resultados anteriores, te das cuenta que la posición angular es la misma. Aquí la posición angular en la pregunta B era pi octavos y aquí en la pregunta C también es pi octavos. Por lo tanto, la posición de la partícula es la misma. La velocidad angular en la pregunta B era menos pi cuartos en el instante t0 y para la pregunta C en el instante 2 es más pi cuartos. La única diferencia entre ellos dos es el sentido, o sea que esta velocidad angular aparece en el sentido contrario de la velocidad angular en el instante 0. Sin embargo, te das cuenta que la rapidez sigue tomando el mismo valor, porque la rapidez se calcula como el módulo de la velocidad angular multiplicado por el radio. Luego, la aceleración angular es la misma y entonces la aceleración tangencial también es la misma. Lo cual significa que estas cantidades, la rapidez, la aceleración normal y la aceleración tangencial, también son las mismas en la pregunta C. ¿Qué cosa es lo distinto? Lo distinto va a ser la velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad ahora va a estar en sentido contrario, porque el movimiento de la partícula ahora ocurre en el sentido antihorario. Aquí ocurría en el sentido horario, lo cual quiere decir que más o menos va a pasar algo como esto. Y como puedes observar, los vectores básicamente son los mismos. Tienen la misma magnitud y las mismas direcciones. La única diferencia es el vector velocidad que está en el sentido contrario. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta C va a ser igual que la respuesta a la pregunta B. La única diferencia va a ser la velocidad. La velocidad vamos a modificar nada más. La respuesta para la pregunta C, o sea, la velocidad en 2, es básicamente lo mismo. Y esta velocidad va a invertir su sentido. O sea que esta cosita va a ser ahora aquí negativo y esto va a ser positivo. Aquí va a ser negativo y aquí va a ser positivo. Nada más. Esa es la única diferencia con respecto al problema anterior. La aceleración es la misma porque se conservan los sentidos de la aceleración tangencial y la aceleración normal. Entonces, para la pregunta C, estos dos son las respuestas. Continuamos ahora con la preguntita D. Dice, ¿para qué intervalo de tiempo la rapidez aumenta y para qué intervalo la rapidez disminuye? A ver, recordemos un poquito esta parte. La rapidez de una partícula aumenta cuando se trata de un movimiento acelerado, ¿cierto? Y la rapidez disminuye cuando es un movimiento de frenado o movimiento desacelerado. Pero si analizamos el movimiento circular, el movimiento acelerado se va a presentar cuando la velocidad angular y la aceleración angular presenten el mismo signo. Entonces W, la velocidad angular y la aceleración angular tienen el mismo signo. En ese caso se dice que el movimiento es acelerado. ¿Por qué? Porque ambos van a aparecer en el mismo sentido. Por ejemplo, si la velocidad angular es positiva, sentido antihorario, la aceleración angular también debe ser positiva, sentido antihorario, y en ese caso se produce un movimiento acelerado. Y lo mismo cuando los dos son negativos. Sentido antihorario para la velocidad angular y horario para la aceleración angular. Eso también es un movimiento acelerado. ¿Y cuándo es un movimiento de frenado? Cuando la velocidad angular y la aceleración angular tienen signos contrarios. Tienen signos opuestos. Quiere decir que, por ejemplo, si la velocidad angular es positiva,
la aceleración angular es negativa. En ese caso ocurre un movimiento de frenado o la rapidez disminuye. Y al revés, ¿no? Si la velocidad angular es negativa y la aceleración angular es positiva. En el ejercicio lo que tenemos ahorita es una aceleración angular positiva. Entonces ya tenemos un sentido para la aceleración angular. Tenemos que ver en qué intervalos la velocidad angular está en el mismo sentido que esta aceleración angular y en qué intervalos está en sentido contrario. Lo que pasa es que la velocidad angular depende del tiempo y podría estar cambiando de signo conforme pasa el tiempo. Para ver en qué intervalos cambia de signo, lo más práctico es hacer una gráfica velocidad angular tiempo. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Graficar la velocidad angular es relativamente sencillo, dado que, como te das cuenta, es básicamente la ecuación de una recta. Entonces solamente vamos a tomar dos puntitos. El primero cuando t vale 0. Cuando t vale 0, la velocidad angular es menos pi cuartos. Eso está por acá. Y el segundo puntito que vamos a tomar es cuando la velocidad angular vale 0. O sea que esta cantidad de acá debe ser 0. Eso ocurre para t igual 1. Aquí. Y entonces ya tenemos la ecuación. La gráfica. Ahora analicemos la gráfica. Para todo este intervalo de acá, o sea desde 0 hasta 1, observamos que la velocidad angular es negativa. Mientras que para todo el intervalo después de 1, observamos que la velocidad angular es positiva. Entonces con eso ya podemos determinar en qué intervalos el movimiento es acelerado y en qué intervalos el movimiento es de frenado, o en qué intervalo aumenta o disminuye la rapidez. A ver, vamos por este lado. Aumenta la rapidez cuando la velocidad angular y la aceleración angular tienen el mismo signo. Como la aceleración angular es positiva, debemos ver en qué intervalo la velocidad angular es positiva, y del gráfico te das cuenta que eso ocurre por el intervalo de 1 hacia adelante. Quiere decir que la rapidez aumenta para un instante de tiempo mayor que un segundo. Y la rapidez disminuye cuando la velocidad angular y la aceleración angular tienen signos opuestos o contrarios. Nuevamente, la aceleración angular es positiva, entonces la velocidad angular debe ser negativa. Y justamente en este intervalo la velocidad angular es negativa, el cual corresponde de 0 hasta 1. Por lo tanto, tenemos por aquí desde 0 hasta 1. Y esa es entonces la respuesta a la preguntita D. O C, perdón. No, D es, ¿no? D es cierto. D es la preguntita. Bien, y eso sería todo entonces